Bienvenidos a una versión más de nuestro Legalcast de grupodefensa.cl. Hoy tengo un tremendo invitado acá conmigo que ya lo deben estar viendo, don Rodrigo Valdivia, abogado y a cargo del departamento del área laboral de Grupo Defensa. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Carmen Gloria, muchas gracias por la invitación aquí en este Legalcast. Te vamos a sacar el jugo, querido, porque sé que eres una enciclopedia del derecho laboral y es lo que quizás más interesa a la gente que está laboralmente activa, ¿no? Porque hay un montón de temas que uno conoce poco y que al conocer poco, por lo tanto, se puede defender poco frente al empleador. De todas maneras, el área laboral es muy extenso y uno tiene que pensar que todo el mundo trabaja. Entonces, hay cosas que son básicas que deberían todos conocer o deberíamos todos conocer. Y siempre cuando uno habla con ciertas personas, con ciertos clientes, se da cuenta de que hay cosas que uno cree que se saben y no, la verdad es que no se conocen. Entonces, hoy día me tocaron un tema que es bastante poco conocido, porque uno dice hay causales de despido, algunas que dan derecho a indemnización, otras que no, me pueden despedir, tienen que decirme cuál es la razón por la que me despiden, quizás la más común son las necesidades de la empresa, hasta ahí uno conoce. Sí. Pero esto de autodespido es muy poco conversado, hablado y menos explicado. Y es poco conocido no solamente para los trabajadores, sino que también para los empleadores. Muchas veces, claro, desde luego el trabajador dice autodespido, no sabía qué es eso, en qué consiste, cómo lo hago. ¿Existe eso? Sí, existe o no existe. Pero el empleador cuando se ve enfrentado por primera vez a un autodespido tampoco sabe cómo reaccionar muy bien, no sabe cuáles son sus riesgos. Entonces, la verdad si yo no lo despedí, porque claro, o piensa que está renunciando y pasa muchas veces que el empleador recibe la carta de autodespido y va y manda una carta de despido por haber faltado, por ejemplo. Claro. Es muy común. Entonces, porque hay mucho desconocimiento. Partamos de cero entonces. Bueno. El autodespido es una forma también de poner término al vínculo laboral. Claro, la mirada es lo opuesto al despido, ya que esto es un acto voluntario del trabajador. El despido es un acto voluntario del empleador, esto es lo opuesto. Por supuesto que como los despidos también tienen sus requisitos y hay ciertas causales, en el caso del autodespido también es lo mismo, hay ciertos requisitos y ciertas causales que ya vamos a profundizar. Pero lo primero es decir que un autodespido es una decisión que toma el trabajador. Es un derecho que tiene el trabajador. Es un derecho. Y es una decisión que toma el trabajador sin preguntarle nada al empleador. De poner término al contrato anticipadamente. Yo le pongo término mediante esa figura cuando quiero, pero asumo el riesgo de que esa decisión eventualmente podría tener o no un fundamento y eso lo definirá el juez. Ya. Entonces, para que vayamos así como en las clases. Claro. Es una decisión del trabajador de ponerle término anticipadamente al contrato, con el riesgo de que luego van a tener que someterse a evaluación si la causal que yo estoy invocando corresponde o no corresponde, o es causa suficiente para producir un autodespido. No lo podrías haber dicho mejor. ¿Sí? ¿Hace el examen, profesor? Así es, ya. Así es. El juez es el que yo hago el autodespido, obviamente asesorado, aquí es muy importante que esto lo hagan por un abogado experto con conocimiento de la ley laboral, porque antes de tomar esa decisión, yo tengo que ver cuáles son mis motivos para hacer el autodespido y si eso va a tener un futuro favorable o no. Ya, eso es lo primero. Pero desde que yo ya tomé la decisión, hice el autodespido, entonces siempre viene una demanda. O sea, esto va a terminar sí o sí. Si alguien está evaluando utilizar esta forma de ponerle término al contrato de trabajo, antes de que comunique nada, hable con su abogado y revise si usted cae dentro de las causales. ¿No? Por supuesto, porque no puedo hacer un autodespido por cualquier cosa, porque se me ocurre, porque me quiero ir del trabajo. Eso es importante que lo sepan. Y si lo hizo mal, después me puedo quedar sin indemnización. Es porque si el autodespido se rechaza, la sanción, entre comillas, es que se toma como si yo hubiese renunciado. Ese es el riesgo. Y si yo renuncio, solamente tengo derecho al pago de las vacaciones que me den. No año de servicio, no mes de aviso, no recargo. Ya, tú hablaste que lo primero que uno debe hacer es revisar las causas. Si las causas que están motivando me corresponden o no al autodespido. ¿Qué causas son las que debieran ser las correctas? Ya, acá hay un requisito legal que es bien genérico. Yo, en el fondo, la norma legal me reenvía a las causales de despido. Entonces, yo puedo hacer un autodespido, lo más común es cuando hay un incumplimiento grave del contrato por parte del empleado. Ya, no me pagó el sueldo, no me está pagando las cotizaciones. Y ahí entramos a los ejemplos, que son los más comunes y los que uno, entre comillas, podría ir dándole un cierto rango de posibilidades de que me vaya bien. Porque hay algunos que son muy seguros. Muy evidentes. Muy evidentes, como el no pago el sueldo, el no pago las cotizaciones. Pero hay otros que son más discutibles.
Y ¿El maltrato, por ejemplo? El acoso, el maltrato, el no otorgamiento de trabajo. Claro, hay otras situaciones. Y además, acá también nos encontramos con el tema probatorio. Claro, eso te iba a decir, porque si no me pagó el sueldo es bien fácil de probar. Y las cotizaciones es lo también. mismo. En cambio, todas las otras que tienen que ver con la relación entre el empleador y el trabajador son más difíciles de probar. Y ahí no importa tanto el motivo, porque el motivo sí puede ser, evidentemente, si yo logro acreditar que hubo un acoso laboral, eso es un incumplimiento grave. No hay discusión. El problema va a ser cómo lo yo pruebo. Lo acredito. Y ahí, en el fondo, el análisis no es solamente, si a mí me dicen, oiga, es que me están acosando hace un año. Perfecto. ¿Es viable? Sí, es viable. Ahora, ¿tiene cómo probar eso usted? No tengo nada. Nadie quiere declarar, no he hecho la denuncia en el de trabajo, no tengo ningún documento, ningún respaldo. En ese aspecto es súper difícil, porque ahí, las personas que trabajan, los compañeros de trabajo, al prestar declaración, lo más probable es que también pongan en riesgo su fuente de trabajo, o que por lo menos ellos piensan que es así. Entonces, ¿qué prueba puedo tener? ¿Correos? ¿WhatsApp? ¿Me sirven? En los juicios laborales se habla de libertad probatoria. O sea, yo puedo acreditar los hechos con cualquier tipo de medio de prueba. Y eso incluye WhatsApp, correo, grabaciones incluso. Las grabaciones que, aunque después se pueda discutir si es un medio de prueba válido, ¿no? Pero en general lo que se ha resuelto es que si la grabación es respecto de una situación netamente laboral, o sea, no estoy grabando una conversación que tenga que ver con vida privada, hay tribunales que lo aceptan. Y claro, tanto grabaciones de audio como de video. En estricto rigor, el ambiente laboral no es alguna zona privada. Justamente. Ya. Y ahí, ¿qué hechos podrían ser considerados acoso? Bueno, es que está esto, por ejemplo, la creencia de que te escriban en días o horas inhábiles, que sean insistentes o reiterativos respecto a ciertas órdenes. Nosotros en lo que es acoso, porque es un hecho y sería obviamente taparse los ojos, decir que no existe acoso laboral. Todos sabemos que existe y por eso también que hoy en día está la ley Carín, que va a empezar a funcionar dentro de poco tiempo. Pero el acoso, no cualquier situación de acoso es un autodespido, porque vuelvo al origen, incumplimiento grave. Y esa palabra grave es muy importante, porque además, uno, es una calificación jurídica que tiene que hacer el juez, porque para un juez, y nos ha ocurrido muchas veces, lo que para un juez es grave, para otro puede no serlo. Claro. ¿Ya? Y en el caso del acoso es lo mismo. Ahora, nuestra recomendación, a lo menos hasta ahora, vamos a ver después cómo va a darse la situación cuando empiece a regir la ley Carín, pero a lo menos hasta ahora la recomendación para hacer un autodespido por acoso es haber hecho esto denunciado antes, ya sea en la misma empresa o en la inspección del trabajo, y tener, ojalá, lo que se llama el informe de exposición, que es el resultado de mi denuncia. Perfecto. O sea, si en esa denuncia se acreditó el acoso, voy a tener probablemente un caso de autodespido con una probabilidad de ganar muy alta. Y uno lee entre líneas, como abogado además, que haya, por tanto se requiere cierta reiteración. No basta un hecho, porque si hay un hecho anterior que por lo menos que te ayuda a tener un éxito, tiene que haber un hecho anterior que tú denunciaste a lo menos una vez, hay una reiteración entonces de la conducta, porque denunciaste ese hecho, no pasó nada, lo denunciaste otra vez, no pasó nada, y ya por tercera vez estás argumentando que hay un autodespido. 2, 3 veces por lo menos. Sí, de hecho, una de las grandes modificaciones que trae la ley Carín es que este concepto de acoso cambió, porque en la ley anterior, y que todavía está vigente, el acoso necesariamente requería reiteración. Reiteración. Claro. Hoy día, con la ley Carín, no. Lo que importa es la gravedad de la situación de acoso. O sea, si el acoso es grave, con una sola vez es suficiente. ¿Da ejemplos de gravedad? ¿O hay algún ejemplo en la jurisprudencia de gravedad? Hay algunos dictámenes que ha sacado la Dirección del Trabajo donde se han hecho listados de situaciones que podrían ser acoso. Justamente el escribirme fuera de horario, el hacer diferencias con mis compañeros de trabajo en cuanto al trato, también en temas que tengan que ver con género, con condición sexual. Todo eso puede constituir acoso dependiendo del contexto, porque el acoso también es importante. Ahora, estamos hablando, ¿cierto?, desde el punto de vista del trabajador y los derechos del trabajador, pero va a ser justo para equilibrar la balanza. Claro. Quiero verlo del punto de vista también del empleador. Puede ser acoso si yo le pregunto, ¿sabes que son las 11 y tu horario de entrada es a las 9? ¿Qué pasó? ¿Puede considerarse un acoso? No. Puede ser acoso si yo le digo, ¿cómo te vas a ir? Son las 5 de la tarde, son la hora de salida a las 6. Puede ser acoso, oye, te tomaste 2 horas para almorzar, es 1 hora. Esas llamadas de atención o esas
a veces correcciones a los trabajos que se están ejecutando. No lo hagas así, hazlo de esta manera, esto está mal hecho, no me gusta, corrígelo. ¿Puede ser también considerado a lo mejor una conducta de acoso? ¿Cómo me protejo como empleador? Siempre obviamente hay que analizar el caso a caso, pero en general exigir el cumplimiento de las obligaciones que el trabajador tiene en ningún caso podría considerarse un acoso. Por ejemplo, si el trabajador llegó tarde y yo le pregunto, oye, ¿por qué llegaste tarde? No podría ser un acoso. O si se quiere ir más temprano. O voy a poner otro ejemplo. Imagínate que una persona va y se queda 2 horas en el baño. ¿Qué puede ser? O sea, yo como empleador, si le pregunto, oye, ¿qué pasa? Estuviste 2 horas en el baño, no es normal. Sí. Eso no es acoso. Ahora, si esa persona me dice, no, es que tengo un problema de salud, bueno, se conversará, lo derivaré a un centro asistencial igual o otro que tema. esto, porque el otro día escuché una pregunta similar de alguien, o una aseveración similar, de alguien que está tomando vacaciones, que simplemente avisa al empleador, me quiero tomar vacaciones, me voy a tomar vacaciones a partir de mañana, gracias. Cuando el empleador le pregunta, pero conversémoslo, ¿por qué? Me estás acosando. Y eso no es un acoso, por la ley, el Código Civil, el Código del Trabajo, perdón, las vacaciones son de común acuerdo entre empleador y trabajador. Todo lo que sea regulación legal, o sea, porque las vacaciones están reguladas cuando yo tengo que pedirlas, los horarios también. O sea, que yo no pierdo como empleador nunca el poder de mando. Partamos de la base que la relación laboral, el requisito, en realidad más que el requisito, la característica principal, que la diferencia de cualquier otro vínculo que yo puedo tener con una persona es que existe lo que se llama la subordinación y dependencia. Yo, como trabajador, tengo una subordinación y dependencia. No, esto no es el concepto militar, acá es una subordinación porque yo soy contratado por una empresa, por una persona para realizar el objetivo de esa persona, una función, y mi obligación es cumplir con eso, y la empresa, por supuesto, tiene como obligaciones pagarme el sueldo, hacerme cumplir con todas las leyes laborales, pero nunca yo como empleador pierdo ese mando. Y nunca paso la línea a ser acosador por exigir eso. Que eso es bueno dejarlo claro. Como para decir. Por eso que el acoso, o sea, vamos a ver cómo se va a ir dando esta situación después en los tribunales, pero yo creo que vamos a tener muchas denuncias de acosos que no van a hacer. Y volviendo un poco al autodespido, también hay que ser muy cuidadoso porque el riesgo es alto, sobre todo con aquellas personas que llevan mucho tiempo trabajando y que a lo mejor van a ver la ley Carín y van a decir, oye, no, yo estoy en una situación de acoso, quiero hacer un autodespido. Y uno como abogado, cuando le llegue ese caso y tiene que tomar la decisión de alentar o no a una persona a hacer el autodespido, le va a decir, oiga, sí, pero ¿sabe qué? Esta ley es nueva, todavía no hay jurisprudencia, no sabemos cómo van a reaccionar los jueces. Lo que va a pasar. O sea, no sé si usted quiere ser el caballito de Troya para ver si en realidad esta situación va a considerar una cosa o no. A lo mejor se podría hacer con gente que lleve menos tiempo trabajando para que el riesgo no sea tan grande. Claro, porque eso, para ese punto quiere ir, el objetivo. Ya, dijimos el autodespido es cuando el empleador no está cumpliendo con alguna obligación, no está cumpliendo gravemente alguna de las obligaciones del contrato y por lo tanto yo me siento perjudicado y quiero ponerle término a este contrato de trabajo. ¿De qué me sirve hacerlo así como un autodespido? Ponerle término al contrato de trabajo a través del autodespido. ¿Cuál es el objetivo de hacerlo así? Bueno, hay distintos objetivos o motivaciones que podría tener una persona para hacer un autodespido. Es súper importante, Carmen Gloria, que la motivación no es importante en el juicio. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo que es súper clásico. Estoy aburrido, me están ofreciendo un trabajo donde me pagan más. Y resulta que me tengo que ir, en una semana empiezo el otro trabajo. Yo me tengo que desvincular de mi trabajo actual. ¿Qué opciones tengo? Que me despidan. Eso no depende de mí, depende del empleador. Renunciar. Eso sí depende de mí, pero pierdo los años de servicio, pierdo mes de aviso, me pagan solo las vacaciones. Autodespedir. Y resulta que yo en ese análisis me pongo a revisar y me encuentro con que tengo 4 cotizaciones impagas. Da lo mismo cuándo. No tienen que ser del mismo año, pueden ser hace 4 años atrás. Tengo motivo de autodespido. El tribunal después lo que va a revisar es, ¿usted tiene un incumplimiento? Sí. ¿Es grave? Sí. Las cotizaciones, los tribunales han dicho que no pagar las cotizaciones, si yo me atraso con una puede no ser grave, pero de 3 hacia arriba ya es grave. La verdad es que creo que es prácticamente unanimidad de los jueces en ese sentido. No me va a preguntar el juez, oiga, pero es que usted hizo esto porque tenía un trabajo que tenía que empezar la otra semana, da lo mismo. Le es irrelevante al juez. Es incumplimiento, es grave, el autodespido se va a coger. Así funciona. Entonces, por eso la motivación que yo tenga para hacer autodespido no es tan relevante. Lo importante es que sí haya un incumplimiento y que sí sea grave o a lo menos pueda ser grave. Ahora, también uno como abogado hoy puede llegar a ciertas estrategias, porque los jueces, todos sabemos que sobre todo en materia laboral muchas veces se puede llegar a acuerdo. Entonces, a lo mejor tengo un caso. Tengo un autodespido, pero no es algo que a mí me gustaría tirarlo a una sentencia porque podría ganarlo o no.
pero sí me va a servir para presionar y forzar una negociación que probablemente va a ser mejor que si renuncio. Entonces, Claro, si renuncio voy a ir sin ni uno, y si negociamos la salida... Y muchas veces la gente me dice, oye, sí, pero es que yo me voy a ir igual porque el trabajo lo voy a tomar. Y tampoco dejas hacer tu autodespido porque sí, pero si tengo algo a lo menos de qué tomar. Hay una excusa válida, una razón válida. Lo puedo intentar y puedo... ¿Cuál puede ser el resultado del juicio? Acoger el autodespido, y al caso de acogerlo, la indemnización que corresponde es como que tú hubieras despedido a tu empleador. Con una pequeña diferencia, que en el caso del autodespido las indemnizaciones son años de servicio, la sustitutiva del aviso previo, que es el equivalente a un sueldo bruto, y hay un recargo que es de un 50% y se calcula sobre los años de servicio. En el caso de los despidos, si el despido es injustificado, sí, hay distintos recargos. El 30% en las necesidades de la empresa, el 80% en las causales de incumplimiento grave y el 50% cuando no hay causal. Acá es el 50%, que no es poco, porque si yo tengo 10 años de servicio y gano ese caso, voy a ganar 15 sueldos. Claro. Más el mes de aviso. Entonces, obviamente que, sobre todo una persona que lleva harto tiempo trabajando, le va a ser interesante hacer un autodespido, sobre todo si quiere salir de ahí, y no necesariamente quiero salir porque tengo otro trabajo listo, a lo mejor en realidad ya estoy hasta acá del trabajo y me quiero ir y quiero hacer otra cosa, pero no quiero perder mis años, también me sirve el autodespido. Me quiero ir, mi jefe incumplió gravemente, empiezo a negociar sobre un autodespido, con el objetivo de ponerle término al contrato y no perder las indemnizaciones que a mí me hubieran correspondido y poder desvincularme de este trabajador. Si llego a acuerdo, maravilloso, me imagino que ese acuerdo se estampa en un finiquito final donde las partes acuerdan la salida. Pero si no hay acuerdo, juicio. Es un poco al contrario, porque normalmente es poco común que haya un acuerdo antes de la demanda. Ya. O sea, un acuerdo extrajudicial es difícil. Es raro. ¿Dónde podría darse? En la inspección del trabajo. ¿Por qué motivo? Porque en los juicios laborales hay dos procedimientos. Está el procedimiento monitorio y el procedimiento ordinario. ¿Cuál es la gran diferencia entre ambos? Que el procedimiento monitorio es para aquellos casos donde la cuantía, o sea, el monto total de lo que yo estoy demandando, no supera los 15 sueldos mínimos, que hoy en día son 6.900.000 pesos. O sea, si mi demanda total es por 3 millones, no, total de la demanda. Ya, es que es difícil entonces. Entonces, eso es un ejemplo súper simple. Una persona que lleva 3 años trabajando y gana 600.000 pesos brutos, su demanda va a ser 2.400.000 más las vacaciones. Monitorio. Y en el procedimiento monitorio, yo tengo que pasar por la inspección del trabajo obligatoriamente. Tengo que hacer el reclamo, aunque haya hecho el autodespido, y me van a citar un comparendo. Y en ese comparendo, eventualmente, podría yo llegar a un acuerdo, que sería extrajudicial. Estás explicando ahí que hay una gran diferencia y un gran tema que hay que tomar en cuenta entonces. Claro. Cuando la indemnización total que yo podría llegar a recibir... Mi suma de todo lo que yo pedí en la demanda no supere los 6.900.000, entonces yo tengo que ir por el procedimiento monitorio. Ya, y tengo que ir a la inspección del trabajo. Y ahí estoy obligado a pasar por la inspección del trabajo. Como ente mediador, claro, conciliador, para acuerdo. La conciliación en la inspección del trabajo y luego... Si yo no llegué a acuerdo ese día en los autodespidos, la verdad, yendo a la parte práctica, es poco común llegar a acuerdo en la inspección. ¿Ya? O sea, pero sí es muy común llegar en el tribunal. Pero ahí ya, estando con la demanda presentada, el acuerdo ya tiene que ser aprobado por el juez. Plazos. Es que eso es sumamente importante. No Sí. puedo estar 3 meses, un año fuera y decir, no, ¿sabes qué? Me voy a autodespedir del trabajo que no voy a hacer un año. No. Y ojo a que sí, ojo que sí. Pero claro, también yendo a la gravedad, en materia de despidos existe una figura que se llama el perdón de la causal, que es una mirada que favorece al trabajador, y es súper simple. ¿En qué consiste? Yo como trabajador incumplí mi contrato gravemente en marzo del año 2023. Ya. O sea, llevamos 1 año, 3 meses y no me despidieron, y resulta que mi empleador hoy día me dice, no estás despedido porque en marzo del 2023 tú hiciste esto. No, eso se llama perdón de la causal. Pasó. Ya no es grave. No me puedes despedir. Si hubiese sido grave, por lógica usted me hubiera despedido el año pasado cuando esto ocurrió. O a lo menos cercano. Eso es cuando el empleador me quiere despedir. El empleador. Y cuando en el caso del trabajador, si bien no existe, sí los tribunales lo han considerado como una especie de perdón de la causal si yo invoco algo de hace mucho tiempo. Porque también elimino el factor grave. O sea, si yo voy y digo, no, es que sabe que usted me acosó en el 2021. Yo nunca denuncié, nunca hice nada, no fue tan grave, porque si hubiese sido tan grave usted hubiese denunciado, etc. Si bien no existe tal cual el perdón de la causal, sí es importante que el motivo no sea tan antiguo, salvo
que tenga que ver, por ejemplo, con cotizaciones. Cotizaciones, ¿no? Que ahí da lo mismo, si me den cotizaciones de hace 10 años, me las deben igual. O ¿sabe qué? Usted se atrasó 2 días en pagarme el sueldo del 2018. No, ya fue. Pero si se atrasó 2 días en pagarme el sueldo el mes pasado, sí. Porque el atraso en el sueldo es grave. Y hay El fallas. atraso constante también es grave, También. ¿cierto? O sea, si el contrato de trabajo dice que se pagará los días 30, son los 30, no el La 3, Corte no el Suprema hace 5. muy poco tiempo sacó un fallo donde acogió un autodespido por incumplimiento grave con un día de atraso de sueldo. Un día. Porque dijo, si usted llega tarde un día o si usted no va a trabajar, porque la principal obligación del empleador es pagar el sueldo. Sí. Entonces, visto desde el otro punto de vista, si usted hoy día fue a trabajar y dejó la escoba en la empresa y lo despiden por incumplimiento grave, puede ser que el despido esté bien. Acá es lo mismo. Si usted puso una fecha y no cumplió, ahora no estoy invitando a que toda la gente que se atrasaron un día hagan autodespidos, Y van a echar los empleadores de plata. pero sí atrasarse en el sueldo es un incumplimiento grave, desde luego no pagar la quincena también, eso pasa harto, porque al final uno Siempre cuando se está acostumbra. acordada la quincena, ¿cierto? Pero también ocurre ahí lo que se llama el efecto de lo que se va haciendo una cláusula tácita, ¿ya? O sea, Sí, el derecho adquirido. Cuando le he Porque si a mí practicado, me lo he vienen entregado pagando siempre. durante 2 años siempre la quincena, yo me acostumbro a recibir eso y probablemente adquiero obligaciones también con ese dinero, y si no me lo pagan me genera un problema. Entonces también el hecho de que no es que el empleador diga yo te pago la quincena cuando quiero, también podría ser un motivo de autodespido. Perfecto. Entonces, ya hemos visto monitorio, procedimiento cuando la cuantía lo permite y es obligatorio para la inspección del trabajo. Si la cuantía es más alta, voy directamente al tribunal laboral con abogado habilitado. Correcto, tal cual. Y ahí el juicio, va a tener, al igual que todo juicio, todas las etapas procesales correspondientes, incluida la prueba. Nos explicabas hace un rato que la prueba también es bastante amplia en el criterio de aceptar ciertos medios de prueba, como los testigos, las grabaciones y todos los documentos que uno pueda respaldar las pretensiones de uno. ¿El juicio qué tan largo puede llegar a ser? ¿Cuánto puede durar un juicio de este tipo? A ver, voy a partir brevemente, Carmen Gloria, con el plazo para demandar, que es bien importante. Verdad, ¿Ya? que eso lo dijimos. Y es el mismo plazo para demandar por despido. 60 días hábiles que se cuentan desde que yo hice mi autodespido, o sea, desde que yo envié la carta. Luego... Hay que ahí ese paso no lo hayas nombrado. Sí. Hay que inmediatamente enviar una carta entonces al empleador. Claro, la formalidad del autodespido es que yo como trabajador envío una carta certificada al domicilio del empleador. Y en esa carta obviamente yo recomiendo que sea redactada por un abogado, obviamente sí. En Grupo de Defensa tenemos una gran cantidad de abogados expertos del área laboral que van a redactar la carta para que cumpla todos los requisitos legales. Eso es súper importante porque hay también una revisión de formalidad de los requisitos. Esa carta yo se la envío a mi empleador por carta certificada para que quede respaldo del día, la hora y el domicilio a donde yo envié la carta, que eso después yo lo tengo que apoyar como prueba en el juicio. Y también dejo una constancia en la inspección del trabajo de que yo hice mi autodespido. Perfecto. ¿Ya? Si yo no hiciera esos pasos, ¿se me cae todo el procedimiento? Sí. Qué importante. Eso es obligatorio. Importante. Por eso siempre el autodespido no lo hagan nunca solos. Siempre. Desde que se le ocurrió que podía, como una probabilidad, vaya al Yo abogado. lo leí en Google, vaya al Grupo de Defensa y pregunte a Rodrigo Valdivia. Y le van a asesorar. Después de que yo hice el autodespido, vamos a ver si tengo que pasar o no por la inspección del trabajo. Ahora, si tengo que pasar por la inspección del trabajo, nosotros obviamente le vamos a decir antes, oiga, su caso es monitorio, así que cuando haga el autodespido, envíe la carta, vaya a dejar la constancia de la inspección y aproveche de hacer el reclamo. ¿Ya? Y luego lo van a citar al comparendo. Y los 60 días hábiles se cuentan desde que yo envié la carta y pueden extenderse hasta 90, igual que en el despido, si yo agrego el tiempo que pasó entre el reclamo y el comparendo. Perfecto. ¿Ya? Y en el procedimiento ordinario son 60 días hábiles sin extensión porque no paso por la inspección. Claro. ¿Ya? Así que eso como para que tengan en cuenta los plazos. Ahora, normalmente, por lo menos nosotros en Grupo de Defensa, cuando alguien hace un autodespido, nunca tenemos problemas de caducidad porque la demanda se presenta dentro de 15 días como máximo desde que se hizo el autodespido. Es rápido. El que puede llegar tarde ahí, en ese caso el cliente, ¿no? Usted. Justamente. Oye, y el juicio, ¿cuánto obviamente tarde? Y el juicio. El monitorio, la ventaja que tiene, porque alguien diría, oiga, pero ¿por qué me voy por el monitorio y no por el ordinario? Es porque es más rápido. ¿Por qué es más rápido? Porque tiene una sola audiencia. Una sola audiencia donde se va a contestar la demanda por la contraparte, se va a hacer la instancia de conciliación que tiene que hacer obligatoriamente el juez, tal cual, contestación, conciliación y prueba. Y luego de eso, el juez puede incluso dictar la sentencia en la misma audiencia, o a más tardar dentro de tercero día hábil. Entonces, yendo a cuánto me podría demorar, un procedimiento monitorio
podría estar resuelto con sentencia en primera instancia en 2-3 meses. Súper rápido. Súper rápido. Y el El normal. procedimiento ordinario tiene 2 audiencias. Una preparatoria, igual que en familia, y una de juicio. Ya. ¿Ya? Y esas pueden extenderse Y tantas eso va a veces como depender sea también del tribunal. la Hoy en día, complejidad. claro, los tribunales que tienen más carga de trabajo están con rangos que son bastante más largos, hay otros que son más rápidos, entonces eso también es bastante relativo, depende de dónde Y yo además presente la tenemos demanda. segunda Y instancia, la después viene posibilidad de el recurso. apelación. Hay una gracia también que tiene la tramitación del procedimiento monitoreo, y es que en materia laboral existe el recurso de unificación de jurisprudencia que se presenta en la Corte Suprema. Ya. ¿Para qué sirve este recurso? Es básicamente cuando yo tengo posturas contradictorias de 2 cortes de apelaciones sobre una materia, Resuelve la Corte la Suprema. Corte Suprema resuelve. Qué bueno Pero eso. en el Ojalá monitor- ocurriera en todas las Sí, áreas. pero en el monitorio no es viable la unificación, solamente en el ordinario. Entonces el monitorio termina con el recurso de nulidad. Me den o no la razón, hasta ahí llego, Hasta ahí. no tengo O más sea, recursos. la última instancia es la Corte de Apelaciones. Así No es. hay más. No hay más. Es una tremenda materia, tremendo aporte, y aunque ustedes no lo crean, yo también estoy tomando clase aquí aprendiendo contigo, porque uno de los ramos que a mí no me gustaba, amaba a mi profesor, pero no me gustaba el ramo, era Derecho Laboral. Oye, Así que estoy aprendiendo yo aquí siempre un área digo que, nueva. bueno, hay harta gente que echa de menos la educación cívica en los colegios. Pues dentro de esto yo creo que todos deberíamos en algún momento conocer qué es un Tener nociones finiquito, generales. cuáles son las causales de despido, qué me tienen que pagar en un otro caso, porque todos trabajamos, todos Sí. en algún momento vamos a vernos frente a un contrato de trabajo, saber qué tiene que tener el contrato, en qué me tengo que fijar. Y no perder tiempo a veces en discusiones bizantinas que no van a llegar a ninguna parte. Varias de las cosas que te pregunté las he escuchado de personas que trabajando, que esto que te digo, que me tomo las vacaciones cuando quiero, que voy a reclamar por esto, o que la empleadora al revés, no le voy a decir nada, que cómo me deshago de este empleador que no hace la pega, etcétera, porque hay mucho prejuicio o creencias que están incorrectas, pero están tan enquistadas, arraigadas, Sí, pues. que se van repitiendo. No, y además, eso mismo de las vacaciones, una persona que es su primer trabajo, que nunca ha escuchado en su vida de derecho laboral, no tiene por qué saber cómo se piden las vacaciones, ni cuándo se piden, Sí. ni a quién se las pido. Si eso yo no Lo lo he vamos a escuchado anotar nunca. para llevar el futuro. Entonces, a lo mejor yo no, pero me avisó que se iba a tomar vacaciones. Es que a lo mejor no sabía que las vacaciones tiene que solicitarlas con un mes de anticipación al empleador. Sí, pues. Vamos a anotarlo para un tema futuro. Mientras tanto, Rodrigo, y para ir finalizando, ¿dónde te encuentra la gente que te escuchó y que quedó maravillada con la expertise de un abogado experto en derecho laboral? Bueno, invitarlos a que puedan ingresar a grupodefensa.cl. La verdad es que hoy en día esta unidad laboral que está en crecimiento, estamos teniendo una gran cantidad de atención a clientes a nivel nacional. Desde luego somos el estudio que estamos teniendo mayor cantidad de juicios laborales y nos ha ido bastante bien. Consulten, escríbanos, no solo porque quiero demandar a mi jefe, no, infórmese. Infórmese. No va a tener ningún Aprender. costo. Quiere calcular un finiquito, a lo mejor quiere simplemente saber si está o no en lo correcto. En grupodefensa.cl ingresan, llenan el formulario en el área laboral, dejan sus contactos y obviamente los van a poner en contacto conmigo o con alguno de los otros abogados de la unidad para que los podamos asesorar. Y yo, como siempre les digo, infórmense y luego pueden decidir tranquilamente, informados, si demandar o no. Aquí no es una invitación a que todo el Sí. mundo demande, pero Toma lo que una no buena nos decisión gusta, con información. lo que no nos gusta es que alguien diga, oh, yo hubiese demandado, pero no sabía. No sabía. Y eso ha pasado muchas veces. Ya, pues, Rodrigo, nos vemos entonces en un próximo podcast hablando de algún otro tema interesante laboral para enseñarle a quienes nos siguen. Muchas gracias. Gracias, Germán Rivera.